Hola, buenas tardes a todos. Estamos viendo en el chat que nos sintonizan de Guerrero, de alguna SUSAE. Si quieren compartirnos de dónde nos sintonizan por el chat, los estaremos leyendo. El día de hoy nos acompaña Mari Carmen Campillo. Por favor, si me podrían pasar la semblanza. Mari Carmen Campillo es consultora de Valora Consultoría. Es también integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, el MUPURED. Lleva 28 años de experiencia en la Secretaría de Educación Pública, así como en la elaboración de programas y proyectos educativos. Entre sus temas de especialidad destacan la educación en la primera infancia, educación socioemocional, formación cívica y ética, mindfulness y educación inclusiva. Es pedagoga por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene una maestría en mindfulness por la Universidad de Zaragoza. Queremos agradecer antes de todo a nuestros patrocinadores, que son CERTUL, Fundación Bayeres, Fundación Televisa, Fundación Lego, Fundación Caluz, Promotora Social, entre otros. Así también agradecemos a nuestros colaboradores y a los organizadores Club EPE, Clase y también de 0 a 3. Muchas gracias, Mari Carmen Campillo, por acompañarnos el día de hoy. Te cedo la palabra. Con permiso. Gracias, Monse. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este foro a Marinela Servitje, a Mila Fernández y a Montserrat Trejo, y a quienes hacen posible Clase. También, por supuesto, a los patrocinadores y a los colaboradores. Nunca como antes se había hecho presente la vulnerabilidad de manera global. Se nos había exigido a todos, desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos, gestionar nuestro bienestar en condiciones de adversidad. También nos hemos dado cuenta que la gripa no es de China, que la pobreza no es de África o de América Latina, que la guerra no es de Medio Oriente y que no saldremos de los problemas que aquejan el mundo si no nos damos la mano y salimos todos juntos. Voy a empezar mi presentación. Les pido, por favor, si me ponen la lámina siguiente. Primero que nada, quiero pedirles que si tienen dónde anotar, sería muy conveniente si tienen un cuaderno, algo donde anotar, porque voy a comentar una encuesta que hicimos y me gustaría que fuéramos juntos tejiendo respuestas. Yo al final de esta presentación tengo algunas, digamos, opciones que dan respuesta a las inquietudes de los niños y las niñas, pero me gustaría que este ejercicio lo hiciéramos juntos. En esta encuesta que fue elaborada en Alianza de Mujeres por la Educación y Valora Consultoría, tratamos de conocer cómo han vivido la pandemia los niños de 0 a 6 años. Hubo otra encuesta que también se llevó a cabo que es para primaria y secundaria, pero hoy nos ocupamos de 0 a 6 años. Y más específicamente, cómo la experimentaron en el periodo de confinamiento hasta el 16 de julio. Tomemos también en consideración que algunos de los datos habrán cambiado. Hay cosas que habrán empeorado y esperemos que algunas hayan mejorado. Y en esta encuesta quisimos ver qué hicieron, qué cambios hubo en sus rutinas, qué aprendieron, cómo se sintieron. Las respuestas a estas preguntas provienen de sus madres en la gran mayoría de los casos y en menor medida del padre y otros cuidadores. Esta encuesta fue elaborada por Leslie Serna, María Juana Acevedo y yo. La siguiente, por favor. Como información general, les voy a comentar que se levantó mediante un cuestionario en línea de SurveyMonkey en la plataforma entre el 29 de junio y el 16 de julio. Ese es el tiempo que tuvieron para contestarla.
Respondieron, fíjense, la gran respuesta que tuvimos, 11,608 personas de todo el país. Hay representación de todo el país, de los cuales 66% dijo vivir en una ciudad, pero tuvimos un 30% que dijeron vivir en el pueblo y 3,8% en el campo. Los niños y niñas de quienes se habla en esta encuesta son prácticamente mitad hombres y mitad mujeres. Respecto a las edades, el 80% tiene de 3 a 6 años, el 16,9% de 1 a 2 y el 2,9% tiene menos de un año. Quienes asisten a la escuela, el 87,3% lo hacen en una escuela pública y el 12,7% en una privada. Y déjenme les cuento que esto también es muy representativo de los datos que tenemos del año 19-20, los datos nacionales, en donde el 82% asiste a una escuela pública y 18% de los niños de esta edad asisten a escuela privada. La siguiente, por favor. Veamos con quiénes estuvieron los niños durante este periodo. La siguiente. De cada 10 niños y niñas, 9 pasaron la cuarentena con su madre. Aquí se admitía más de una respuesta. 7 con su padre, 4 a 5 con hermanos y hermanas. Y un dato muy interesante es que también de 4 a 5 niños en esta edad lo pasaron con sus abuelos y abuelas. Esto pues es también muy indicativo de cómo son nuestras sociedades en América Latina, que afortunadamente los niños y las niñas en casi un 50% estuvieron también con sus abuelos. Los abuelos no estuvieron solos y los niños y las niñas tuvieron a sus abuelos que son en muchas ocasiones contención, igual que la escuela, pero a falta de escuela también tuvieron a sus abuelos. La siguiente, por favor. ¿Con quién estuvieron los niños y las niñas llamadas telefónicas o reuniones por video? Vemos que alrededor del 50% de ellas y ellos tuvieron comunicación con sus familiares cercanos, abuelos y tíos. En el caso de los menores de un año, la tercera parte no tuvo contacto con alguna persona. Veamos también entre los apuntes que les pido que hagan, ¿qué podemos hacer para que los menores de un año tengan contacto con más personas? El contacto con sus maestros fue escaso en ese periodo. Yo espero que este dato haya mejorado, porque fíjense, solo el 18% de los niños en edad preescolar tuvieron contacto con sus maestros, maestras principalmente, las educadoras. Las educadoras realmente tuvieron contacto con las madres de familia, pero no tanto con los niños. Eso es lo que nos reportaron. Siguiente, por favor. Bueno, vemos con quiénes jugaron los niños durante la cuarentena. Aquí también se podía elegir más de una respuesta. Vemos que principalmente con la madre, casi el 90%. Pero miren qué interesante la participación de los papás, que no hubiera sido tan frecuente si es que los papás no hubieran estado en casa. Pero da muchísimo gusto saber que los padres hombres jugaron de manera frecuente con sus hijos. Y veamos los abuelos y las abuelas. Este 50% que habíamos detectado que convivieron con ellos, también jugaron con ellos, por supuesto. Y bueno, aquí me gustaría resaltar pues la importancia del juego. Sé que estuvo, bueno, y la vi, tuve el gusto de verla, María Altamirano de Fundación Lego, para decirnos lo importante que es el juego para los niños y las niñas y los beneficios que esto tiene. Pero no está de más recordar que jugar está en la base de la cultura, eso nos dice Johan Huizinga, y que además es un derecho de las niñas y los niños. Y quienes hoy estamos aquí, que nos une el interés que tenemos por ellos y ellas, debemos recordar que este derecho lo tenemos que garantizar. Los niños y las niñas juegan
desde los primeros días de nacidos, primero con su voz o con los silencios, posteriormente incorporan su cuerpo, llevarse las manitas a la mano, ver cómo se mueven sus pies, todo eso son jugueteos. Incorpora al otro, principalmente a su madre, a jugar con él o ella. Posteriormente desarrolla más habilidades y puede tomar objetos y jugar con ellos. Y así va creciendo y va incorporando habilidades más complejas de pensamiento y de acción. Jugar es muy, muy importante. Graciela Montes nos dice que cuando los niños juegan, están en otra parte, sobre todo cuando juegan libremente y cruzan la frontera. Tengamos muchas oportunidades los que estamos aquí para favorecer el juego en las niñas y los niños. No solo es un medio para lograr aprendizaje, es un fin en sí mismo. La siguiente, por favor. A los que nos interesa también mirar al futuro, veamos que estos niños y estas niñas que hoy tienen 0 a 6 años, no sabemos a qué hora, a qué se van a dedicar, perdón, en el futuro, cuál va a ser su profesión, cómo van a vivir. Y miren, algunas habilidades que se van a requerir en el futuro, eso sí lo sabemos, son la autorregulación, la cooperación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Y todo esto está presente en el juego para que vean lo importante que es. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué cambios hubo en la vida cotidiana de los niños y las niñas. La siguiente, por favor. Miren, ellos salieron un poco de su casa. Una tercera parte salió a visitar a algún familiar. 2 de cada 10 niños y niñas de 3 a 6 años salieron con sus padres a comprar alimentos. Y entre 4 y 5 de cada 10 no salieron a ninguna parte. Siguiente, por favor. Vemos que la mayoría de los niños y las niñas, esto contestaron sus madres, comieron y durmieron mejor o igual que antes de la pandemia. Me preocupa un poquito el comieron, ojalá sea que comieron mejor porque comieron más nutrientes y no que comieron mejor porque comieron más, que no siempre eso es lo conveniente. Pero hay, sin embargo, un pequeño porcentaje, un 10%, pero es importante, que durmió peor, que tuvo malos hábitos de sueño. Siguiente, por favor. Veamos esto. No dejen de anotar todo lo que les llame la atención. 7 de cada 10 niños y niñas mayores de 3 años, 5, es decir, la mitad de cada 10 niños y niñas de 1 a 2 años y 1 de cada 10 menores a 1 año, tuvieron acceso a dispositivos electrónicos para jugar. No preguntamos para estudiar, para jugar. Casi 4 de cada 10 mayores de 3 años, 3 de cada 10 de 1 a 2 años y casi 2 menores a 1 año se movieron menos que antes. Hubo menos movimiento, tuvieron menos posibilidad de desarrollarse físicamente, de moverse. Siguiente, por favor. Veamos este aspecto. ¿Su hijo o hija leyó o le leyeron durante la cuarentena? Y la siguiente, ¿su hijo o hija vio televisión durante la cuarentena? Vemos que 2 de cada 10 niños y niñas leyeron menos que antes. Y si lo que leyeron antes ya era poco, pues leer menos es preocupante. Y entre 4 y 5 niñas y niños mayores a 1 año vieron más televisión. Si la televisión que veían antes era más, esto también es preocupante. Quiero la anterior, por favor. La anterior. Veamos que comparamos, jugaron más dispositivos electrónicos, se movieron menos. Siguiente. Leyeron menos y vieron más tele. Es probable
que por ver más tele, jugar más dispositivos, se movieron menos y leyeron menos. La siguiente, por favor. ¿Por qué te leo? Ahora quiero hablarles de la importancia de la lectura. Yolanda Reyes nos dice que la lectura, la anterior, por favor, que la lectura es un triángulo de amor. En él confluyen los libros, los niños y los adultos que acompañan la lectura. Y mi queridísima amiga y maestra María Emilia López nos dice que el niño es un ser misterioso que el adulto tiene que aprender a leer libros y aprender a leer niños. Alma Carrasco nos dice, te quiero, te leo porque te quiero. Y yo quiero añadir, te leo porque recuerdo contigo lo que yo sentí la primera vez que alguien me leyó con cariño. Te leo porque quiero traer a tu vida todas las historias que encuentre para ti, porque quiero escuchar de tu voz las palabras que leemos en los cuentos, por ejemplo, sigilosamente, porque quiero ver con la misma curiosidad con la que tú ves lo que me señalas con el dedo, porque veo con alegría cómo vas desarrollando autonomía, seguridad y gusto al elegir el libro que me das para que te lea, porque cuando te leo no existe nada más que ese mágico momento. Te leo porque es la mejor manera que tengo yo para decirte cuánto te quiero. Y Francisco Leal Quevedo nos dice que los niños aman más las palabras si las escuchan de las personas que los aman. Siguiente, por favor. Ahora veamos qué pasó con su vida escolar. La siguiente. Quienes ayudaron a los niños durante esta etapa fue las mamás. Se encargaron de ayudarlos en 9 de cada 10 casos. Pero fíjense también aquí qué interesante, participaron 4 de cada 10 padres. Esto también se lo debemos a este confinamiento, que los padres se vieron más involucrados en el cuidado y crianza de los niños y educación. Siguiente, por favor. La mayoría considera, este es un dato preocupante que ojalá haya cambiado, ojalá hayamos hecho algo para que cambie. Casi el 40% de quienes tienen hijos e hijas en edad de cursar preescolar considera que aprendieron menos, que los niños aprendieron menos. Siguiente, por favor. Esto solo se preguntó para los niños de 3 años o más. ¿Qué extrañan de estos aspectos los niños y las niñas? Y vemos que lo que más extrañan es la convivencia en el recreo y aprender en la escuela. ¿Y qué ocurre en el recreo? Fíjense cómo ellos y ellas nos van dando respuestas. En el recreo se mueven y se mueven con libertad. En el recreo deciden. En el recreo deciden si jugar o tomar el alimento, deciden con quién jugar, deciden a qué jugar. Hay tantas cosas que suceden en el recreo. Recordemos cuando éramos pequeños, muchas veces el día en la escuela se decidía por cómo nos había ido en el recreo, si nos había ido bien o nos había ido mal. Eso marcaba nuestro día. También vemos que extrañan aprender en la escuela, que extrañan a sus amigos y a sus maestros. Siguiente, por favor. Las clases que más extrañaron también es para grupo de 3 años y más. En preescolar, fíjense también aquí otra respuesta. Fueron educación física, donde se mueven, y música, que también se mueven, bailan, cantan y están básicamente, consideran que están bien y es lo que más han extrañado. Siguiente, por favor. Veamos qué sucede con respecto a las emociones de las niñas y los niños. La siguiente. Vemos, esto lo reportan los adultos, recordemos siempre que la mayoría de los adultos con quienes convivieron hasta esta fecha que preguntamos, dijeron estar en la mayoría de las veces en calma y alegría, aunque este porcentaje desciende conforme aumenta la edad de los niños y las niñas para hacerse más presentes las emociones como el enojo, el miedo y la tristeza.
Y la emoción aflictiva que más aumenta es el enojo con los niños más grandes. Lo que quiere decir que a lo mejor hay más regulación con los niños pequeños y conforme los niños se van haciendo más grandes, hay menos regulación y está más presente el enojo de los adultos hacia los niños. La siguiente, por favor. Veamos cómo está esto en correlación con los niños también. El estado emocional más frecuente fue la alegría y la calma. Supongo que los niños y las niñas se sintieron en paz y en calma al estar con su familia. Y esta frecuencia disminuye conforme aumenta la edad también. Y también aparece como emoción más aflictiva en todos los rangos de edad el enojo. La tristeza y el miedo se hicieron más presente también conforme aumentaba la edad de los niños. Siguiente, por favor. Veamos a la respuesta de qué hacen los niños y las niñas cuando sienten alguna emoción aflictiva, como miedo, tristeza o enojo. Las respuestas más frecuentes fueron llorar, pedir un abrazo en segundo lugar, pero muy frecuentemente apareció gritar o pelear con alguien. No importa cómo me sentía, si miedo, tristeza o enojo, grito o me peleo con alguien. Aquí hay también un área de oportunidad para la autorregulación de las emociones, que no quiere decir represión de las emociones, pero buscar estrategias mejores, más sabias y mejores para nosotros y para los demás que gritar o pelear. Esto, recuerden también, los niños y las niñas lo aprenden de los adultos, que somos quienes modelamos el manejo de emociones. En los mayores de 3 años también fue frecuente hablar con alguien o buscar un espacio para estar solo. Siguiente, por favor. ¿Qué hacen los niños y las niñas cuando sienten alegría? Pues sonríen, bailan, juegan y cantan. Y alrededor de 15% de ellos y ellas comparte su alegría con alguien más y hace bromas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sonreír, bailar, jugar y cantar, porque el efecto inverso también funciona. Esto nos da alegría y nos da alegría a grandes y a chicos. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué lograron los niños y las niñas en este tiempo. La siguiente. ¿Qué nuevas cosas aprendieron? Bueno, tuvo que ver mucho con la edad. Los menores a 1 año desarrollaron nuevas habilidades motoras y de lenguaje y aprendieron a jugar y a relacionarse. Los que tienen entre 1 y 3, además de las anteriores, aprendieron los colores, las formas, a pintar, a cantar, a bailar, a contar, a construir, a investigar y a armar rompecabezas. Ustedes no tienen ni idea, todo el tiempo sale a armar rompecabezas. Los mayores de 3, además de las anteriores, aprendieron a usar computadora, tableta o celular, a leer, a sumar, a restar, a cultivar plantas, conocimientos diferentes a los de la escuela y a llevar a cabo labores del hogar. Y unos pocos de todas las edades aprendieron a tocar un instrumento y a hacer trucos de magia y algunos hasta meditar. Siguiente, por favor. ¿De qué se sintieron orgullosos y orgullosas las niñas y los niños durante el confinamiento? Esta pregunta fue abierta y la analizamos y la clasificamos en 18 categorías. ¿Se acuerdan que el número fue 11,600? Fue quienes participaron. Pues 2,500 personas contestaron que los niños y las niñas se habían sentido orgullosos de aprendizajes o conocimientos adquiridos en la escuela. Fíjense qué importante es el ser en la escuela o el ser estudiante o el ser compañero o el ser alumno para los niños y las niñas. Y esto se refería desde que les gustaban las actividades que mandaban del CAI, les gustaba aprender números, les gustaba aprender colores, aprendieron a sumar, que las maestras les daban palabras de felicitación y aliento y eso les gustaba. Después, 2,000 personas, más o menos,
nos hablaron de lo orgullosos que se sintieron los niños y las niñas de labores referidas al hogar, el jardín o el campo. Desde guardar sus juguetes en su lugar, hacer su cama, cocinar con mamá, sembrar en el huerto, cosechar y sembrar la tierra a los niños que viven en el campo. Eso les dio orgullo, les dio felicidad. Después está la categoría de autorregulación, que tuvo que ver con reconocer y nombrar sus emociones, reconocer las emociones de los demás, darse cuenta de si estaban enojados o tristes y hacer algo por ayudar. Desarrollar autonomía, es decir, hacer cosas por ellos mismos sin ayuda, pedir una disculpa cuando se habían equivocado, aprender a ganar o a perder en los juegos. Posteriormente, si me acercan la lámina, por favor, porque la leo, gracias. En movimiento. Estas respuestas fueron alrededor de 1500 y tiene que ver, pues, desde que la mamá expresa que la niña o el niño se sentó por primera vez y sonrió, se sentó sin apoyo, gateó y pudo pararse, abría y cerraba objetos. Posteriormente pasaban a trepar, correr, brincar, patear una pelota o encestarla, saltar la cuerda, saltar en uno de dos pies, nadar, que nadar también apareció frecuentemente y tenía que ver desde, aprendió a respirar en el agua o bucear o incluso aprendió a cruzar la alberca completa. Después viene ayudar a otros. Esto es muy importante. Yo siempre digo, a mí me da mucho gusto esto porque eh, pues da esperanza, ¿no? Estamos todos juntos y debemos ser empáticos y ayudarnos los unos a los otros. Y los niños desde muy pequeños ayudaban a los demás. Desde, por ejemplo, a cuidar un enfermo, una niña que cuidaba de su abuelo y le llevaba los medicamentos, un niño que ayudaba o cuidaba a su hermanito con discapacidad, o regalaban juguetes a otros niños que no los tenían, ayudaban a hacer mandados a personas que no podían salir. A pesar de su corta edad, los niños entre de 4 a 6 años salían a la tienda para hacer mandados a sus vecinos, llevar comida a alguien que se había quedado sin trabajo o alimentar, por ejemplo, animales de granja o corral o a sus mascotas. Después viene, menciona parte de los conocimientos de la escuela, ocupó la lectura y la escritura. Les da una gran satisfacción saber leer y escribir. En cuanto a la lectura, pues se ponen felices de leer frases o de leer cuentos a otros. Y la escritura, la satisfacción y el orgullo que les da escribir por primera vez su nombre e incluso hacer algunas cartas. Después viene la categoría de arte. Aquí aparece desde los más pequeñitos a dibujar, cantar, bailar. Bailar apareció mucho en el primer año de vida, antes que cantar, pero pues el niño escucha música y mueve su cuerpo y eso lo hace feliz. Después, más adelante, también algunos niños y niñas que decidieron hacer títeres con sus familiares o incluso tocar algún instrumento. Una categoría que apareció y que como logro de los niños, que dio gusto al niño y también a las mamás de los niños que dejaron el pañal, que va desde dejar el pañal o incluso ir al baño ya solitos. Después viene la categoría de juego, que empieza desde los más pequeñitos antes del año a tomar objetos y jugar con ellos, a apilarlos, posteriormente construir algo, deslizarse por una resbaladilla grande. La cantidad de veces apareció que pudieron andar en bicicleta sin rueditas, saltar la cuerda, volar un papalote, hacer bailar un trompo. Después viene la categoría de lenguaje que tuvo alrededor de 900 respuestas y pues lo primero que aparece es cuando dijeron por primera vez mamá o
cuando lograron pronunciar una letra difícil como la R o aprender nuevas palabras. Después viene el desarrollo, relacionados con el desarrollo y todo lo que tiene que ver con que son más fuertes, tuvieron mayor madurez, adquirieron habilidades como por ejemplo chiflar o durmieron solitos en su cama. Después vestirse, que tiene que ver con ponerse los calcetines y los zapatos, abrocharse o desabrocharse botones o vestirse completamente. Con respecto a la socialización, saludaron, agradecieron, dijeron adiós, convivieron. En relación al aseo personal, desde lavarse las manos hasta bañarse solos. Con relación a la salud, pues metimos ahí todo lo que tenía que ver con qué es el COVID y cómo evitar el contagio y aplicar medidas de prevención. Y la alimentación, desde que empezaron a comer alimentos sólidos hasta que se incorporaron a la dieta familiar. Por último, la tecnología, aprender a usar aparatos y dispositivos, poner contraseña, tomar fotos y aprender en casa, aprende en casa a poner el canal de la televisión. Siguiente, por favor. Veamos aquí, escuchemos con atención y anotemos lo que nos llama la atención con los testimonios de los niños y las niñas. Cuando termina los ejercicios de la escuela, le marca a la maestra para decirle que terminó y ella la felicitaba. Eso la llenaba de satisfacción y orgullo, una niña de 4 años. Por primera vez ayudó a su abuelo a sembrar la tierra y se sintió feliz. Un niño de 5 años. Cocina galletas, emparedados, espagueti y ensalada. Una niña de 3 años. Él sabe que yo trabajo en un hospital, así que todos los días me da la bendición para que regrese de nuevo con bien a casa. Un pequeño de 3 años. Siguiente, por favor. Se puso feliz cuando logró gatear y pararse con apoyo. Un niño de menos de 1 año. Fue con su abuelita a buscar y vender chatarra. Un niño de 6 años. Fíjense, hay pocos niños y niñas, pero lo suficientes para llamar la atención, que tuvieron que trabajar a pesar de su corta edad. Le gusta leer cuentos en voz alta y escuchar que ya sabe leer. 5 años una niña. ¿Qué sentirá de escuchar su voz su voz y saber, comprobar que ya sabe leer? Siguiente, por favor. Se sintió muy feliz porque pudo peinarse sin ayuda como a ella le gustaba. No como le gustaba a la mamá, sino como a ella le gustaba. Ella aprendió que cuando su mamá o abuelo regresaban del trabajo, no debía correr a abrazarlos hasta que estuvieran completamente limpios. Y nunca lloró por querer salir a la calle. Entendió que se debía proteger y quedarse en casa. Una niña de 6 años. Siguiente, por favor. Dejó de temerle al mar. Qué logro tan importante. Siguiente. Mención especial merecen los niños y niñas con discapacidad. Esta encuesta fue también contestada por padres y madres con niños y niñas con discapacidad. Y aunque no tomamos el dato de cuántos niños o niñas hay con discapacidad, había un buen número de testimonios de estos niños. Dio sus primeros pasitos, una niña de 3 años. Tiene autismo y venció el miedo al ruido. Fíjense este logro para un niño de 5 años. Está aprendiendo a escribir en braille. Un niño orgulloso de 5 años. Tiene síndrome Down y cada día aprende algo nuevo que lo hace feliz. Este niño tiene 3 años y cada día aprende algo nuevo. Mi hija tiene discapacidad, no habla y dijo por primera vez mamá a los 6 años. Siguiente, por favor. 15% de las madres de familia contestaron que sus hijos e hijas no sentían orgullo por nada o dejaron la pregunta sin contestar. Este grupo de madres
estimo que debería ser orientada para acompañar a sus niños a detectar sus fortalezas y reconocer sus logros, porque es de esa manera como ellos y ellas adquieren mayor seguridad y a partir de ahí desarrollan resiliencia. Coopers nos dice, entre nuestra circunstancia y nuestra actitud, existe un espacio que es único, propio, es nuestra capacidad de pensar y de reconocer lo que hemos hecho, lo que hemos dado, lo que hemos aprendido, crecido y madurado. Siguiente, por favor. Con respecto al COVID, siguiente. Hasta esa fecha, estos datos sí se han movido muchísimo. Solo el 5% de los niños y las niñas tenían algún familiar enfermo por COVID y el 2.7 había fallecido a causa del COVID. Pero este dato de abajo en julio ya era preocupante. Un 34.9% de los familiares habían perdido su trabajo. Ya era altísimo este porcentaje. Siguiente, por favor. Hoy sabemos que los niños y las niñas dependen para el desarrollo de su bienestar de que las relaciones de vínculo y apego que establecen con los adultos cuidadores se lleven a cabo de forma empática a través de un cuidado cariñoso y sensible. Y María Emilia López nos dice que el niño trata de leer el rostro de la madre para descifrar el humor de la que cuida de él desde los primeros días. Entonces, vean ustedes la importancia de que los adultos regulemos las emociones, procuremos nuestro bienestar, porque eso hará que acompañemos de mejor manera las emociones de los niños en este y en todos los momentos. Siguiente, por favor. Por último, quiero compartirles algunas necesidades y oportunidades, reflexiones que hice en torno a esta presentación y pues estas junto con las que ustedes habrán hecho a lo largo de esta exposición hará que demos respuestas a las necesidades de ellos y ellas. Pienso que las maestras deben mantener contacto con los niños y las niñas y no solo con las madres. Debemos trabajar las emociones, aprender a nombrarlas y desarrollar estrategias para expresarlas que sean más sabias y compasivas que gritar o pelearse con alguien. Reconocer y valorar para seguir desarrollando las fortalezas. Esto es el reconocimiento del que les comentaba, de este 15% de las madres que no encontraron fortalezas en sus hijos e hijas, y esto es muy importante, ¿no? Que también como educadores o como abuelos, reconocer las fortalezas y sobre todo que los niños y las niñas reconozcan sus fortalezas. Conocer y aprovechar los aprendizajes que han desarrollado en este tiempo. Las personas que escuchan aquí, que son educadoras o maestros, tomar eso como punto de partida, ¿no? No solo los aprendizajes curriculares, sino qué están aprendiendo los niños y las niñas. Estos niños que están aprendiendo a sembrar el campo o a ir por la leña o aprender otras cosas diferentes, otros contenidos. Tomar esto en consideración para seguir despertando la curiosidad y la motivación. Por supuesto, propiciar más oportunidades de arte, juego y movimiento. El arte, no solo los niños que produzcan arte, sino exponerlos a experiencias estéticas. Lo que decíamos de los libros, el otro día escuchaba en un webinar que los libros son la primera experiencia de museo que tienen los niños con ilustraciones tan maravillosas que hay en los libros. Juego, jugar, sobre todo el juego libre y mayores oportunidades de movimiento. Ya vemos que esto ha sido un asunto de problema por el confinamiento. Leer cuando los niños y las niñas quieran, no solo antes de dormir. Leer todo el tiempo. La lectura tiene grandes bondades. Leer cuentos, poesía, libros informativos. Cantar. Arrullos y canciones. Los arrullos son el primer acercamiento con la literatura oral, y cantar les produce, ya vieron ustedes, alegría a los niños. Pues cantemos.
Involucrar más niñas y niños en la responsabilidad de las tareas del hogar. Ya vieron también que esto apareció como un sentido de orgullo, de importancia, de sentido. A los niños les gusta y a las niñas hacer cosas serias que ven que hacen los adultos. Y involucrarlos además también de igual manera a niños y a niñas en la medida de sus posibilidades, ayuda a que colaboren en las tareas del hogar y no se carguen todas estas tareas a la madre. Invitar a participar a abuelas y abuelos en distintas actividades. Aprovechemos este 50% de niños y niñas que viven con sus abuelos y aún a la distancia involucremos a los abuelos. Favorecer la participación de hermanos y hermanas. Una vez a la semana, la actividad, en lugar de tareas para que el niño realice solo, involucremos a los hermanitos y las hermanas. Establecer mayor contacto con amigos y familiares, esto en la medida de lo posible, pues hacer esta especie de burbuja social de verse al aire libre, pero que los niños y las niñas empiecen a ver más gente, sobre todo estos niños y niñas también pequeños, menores de 1 año, que por suerte no están expuestos a pantallas, pero necesitan ver personas. Observar patrones de sueño, alimentación y yo digo también conducta. Detrás de patrones de sueño, alimentación y conducta alterados puede haber un conflicto con sus emociones. Involucrar más a los papás hombres en las actividades escolares, en el juego y en la lectura. Si ya tenemos este número de padres participando, hacerlos, que en lugar de la mamá que se sienta con el niño a la clase una vez a la semana, por lo menos se siente el padre. Acompañar emocionalmente a las familias y en particular a las madres, que en este momento yo estoy segura que ya no están tan en paz y con calma como apareció en julio. Y acompañar emocionalmente a los agentes educativos, las maestras y los maestros, que además muchas veces también son padres y madres de familia. Siguiente, por favor. Esta es la bibliografía que se quedará en la presentación. Siguiente. Pueden ustedes consultar en el morral de Mupored las encuestas y bueno, este sitio cuenta con mucha información que les puede ser útil para el regreso a clases como para este momento. Son recursos de diverso tipo, incluidos los de socioemocional. Este es el sitio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Sin duda, este reporte que nos compartes es muy importante para el momento y la coyuntura que estamos atravesando en este momento. Es muy significativo que nos lo compartas tú, una gran experta en el tema de primera infancia. Ahora, si me permites, me gustaría comenzar con una serie de preguntas y respuestas del público que nos van a compartir mediante el chat. ¿Te parece bien? Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Entonces, la primera pregunta sería si la encuesta fue realizada en todos los estados o en algunos en particular. Tengo entendido que es en toda la República, pero si tienes identificados los estados que más participaron, estaría excelente. Mire, la encuesta fue muy representativa y se contestó en todos los estados, fueron 11,600 participaciones de todo el país y con los porcentajes que les había yo dicho de la ciudad, gentes que viven en la ciudad, en el campo o en un pueblo. Excelente. Ahora, el tema de qué estrategia recomiendas, este tema que vimos reiteradamente durante tu presentación sobre el involucramiento entre familias. ¿Qué estrategia o qué herramienta recomiendas para que estas familias fortalezcan esas relaciones interpersonales? Bueno, no me atrevería yo a poner en verde la ciudad y que salieran todos a convivir, pero convivir con sana distancia, por lo menos los adultos. Y he visto ejemplos en Europa, por ejemplo, en los países nórdicos sobre todo,
que a lo que le llaman burbujas sociales de personas que se han cuidado de manera similar a como te has cuidado tú y que tienen niños pequeños y que tienen poco contacto y que están trabajando en casa y que pudieran verse con más frecuencia. O en poblados pequeños en donde se sabe que no hay tanto contagio, que los niños y las niñas pudieran jugar juntos. Muy bien, Mari Carmen. Ahora, el tema de dónde podemos ver a detalle este reporte y estas entrevistas que nos compartiste el día de hoy como primicia en este webinar. En el sitio del Morral, que está en la última lámina de la presentación, esta conferencia quedará grabada, ¿verdad? En el sitio de clase, ¿no? Claro, en el sitio de clase subimos todas las semanas, el viernes aproximadamente, después de esta sesión, hay un lugar específico que se llama Clase en Casa y ahí pueden revisar todos los webinars, así como también en Facebook. Sí, y en el sitio del Morral, ahí está ya la encuesta. No solo esta, como les comentaba, también está la de primaria y secundaria. Muchas gracias, Mari Carmen. Ahora, ¿qué impacto pueden tener en los niños este aislamiento en su desarrollo? ¿Lo tienen identificado? Mira, yo creo que es muy pronto para hacer conjeturas y mediciones. Habrá déficit en algunos aspectos. Yo espero sinceramente que sean recuperables. Los niños son muy resilientes y también pronto recuperan lo que han perdido, pero todo lo que podamos hacer para que se muevan, aprendan y sean felices, no tendrán mayores retos después. Ahora, hablando de emociones, nos preguntan cómo contener a los niños en sus emociones cuando los papás no pueden estar con ellos y los niños se quedan solos. Y más en este momento o esta coyuntura del COVID-19. Bueno, son menos los niños de 0 a 6. Esa preocupación empieza un poco más tarde. Son menos los niños que de 0 a 6 se quedan completamente solos. Normalmente se quedan al cuidado de alguna vecina o de algún abuelo o abuela. Difícilmente podría yo dar alguna recomendación para que un niño menor de 6 años estuviera bien solo. No me gustaría ni pensar en eso. Ok, gracias, Mari Carmen. Ahora, ¿de qué manera podemos ayudar a los niños a que aprendan o gestionen sus emociones desde casa con los padres o con los adultos encargados de cuidarlos? Pues miren, principalmente para que los niños regulen sus emociones, los adultos debemos proporcionarnos bienestar, buscar cosas que nos permitan estar tranquilos, que nos den alegría. Cada quien es diferente, ¿no? Hay quien le gusta leer, simplemente descansar, escuchar música, pero ya vimos lo que a los niños les da alegría, que es cantar, bailar, jugar. Entonces, generar más oportunidades de juego, de lectura. Yo insisto en las bondades de la lectura y porque la lectura, además, con la lectura acompañas las emociones de los niños. Ahí los niños se acercan al peligro sin que realmente les pase nada, o hay cuentos que les evocan tristeza y conectan con su propia tristeza, o vencen sus miedos al acabar con un monstruo de los sueños. Todo eso lo da la literatura. Muchas gracias, Mari Carmen. Y me atrevo a hacer una pequeña recomendación en este sentido. Hace un par de meses, Emiliana Rodríguez nos acompañó de Atentamente con un manual ABCD en donde nos fortalece estas competencias emocionales en padres, cuidadores y educadores para ser más resilientes con los niños y apoyarlos en su contención emocional. Ahora, la otra pregunta que nos comparten es ¿de qué manera un docente podría ayudar a mejorar el estado de ánimo de estos pequeños? Ahora que los docentes tienen que estar
virtualmente y no presencialmente? Pues estar en contacto real con ellos. O sea, una cosa es trabajar las emociones, por ejemplo, veo que se trabaja mucho emociones con el monstruo de los colores, que es un libro, particularmente a mí no me encanta, pero bueno, hay distintas estrategias, pero no me encanta porque siempre el enojo tiene que ser rojo y la alegría, no sé, amarilla, y a lo mejor hay un niño que ve el enojo verde, y la alegría roja, ¿no? Y nosotros encasillamos un poquito esto. Es estar como, sobre todo, más cercanos a ellos y ellas, y más que trabajar las emociones en abstracto, es ver realmente en qué condiciones están los niños y las niñas. Igual los padres de familia, esto de observar patrones de sueño, alimentación y conducta. Perfecto, Mari Carmen, y es como nos comentabas, ¿no? Que el bienestar no solo es un elemento, sí es un conjunto de ellos. Ahora, ¿de qué manera podemos concientizar y estimular a estos padres en el apoyo a la educación preescolar en esta pandemia, ya que ellos son parte fundamental de las actividades que se tienen que realizar en casa? ¿De qué manera podemos qué, perdón? Concientizar a los padres. Mira, por una parte, pues sí, explicarles todo esto, ¿no? Cómo manejan ellos las emociones y qué es lo que modelan, ¿no? Pero también, si esta situación se alarga, a mí hay otro aspecto que me preocupa. Tenemos que darles herramientas pedagógicas para acompañar el aprendizaje, porque ellos y ellas no tienen por qué saber cómo enseñar. Y estamos volviendo a una enseñanza tradicional, donde ya habíamos avanzado hacia otros conceptos de la pedagogía, para construir el aprendizaje. Y bueno, no podemos exigir tanto a los padres, pero si esto llegara a alargarse, sí habría que pensar en estrategias de acompañamiento distintas a las que, como pueden, hacen los padres y las madres sobre todo. Claro, completamente de acuerdo. Ahora, también nos hacen aquí una referencia. Dicen que se ha observado que en este periodo de pandemia hay mucha carga en tareas, variedad de niños y niñas. Se han mostrado también muy inquietos, saturados y desesperados estos pequeños. Entonces, nos preguntan si podrías dar algún mensaje para compartir en general a los agentes educativos y directivos para gestionar este tipo de ambientes que se han generado con la pandemia. Ambientes que favorezcan el bienestar de los niños y las niñas. Exactamente. Frente a la inquietud, la saturación y la desesperación que han vivido por esta incertidumbre. Pues miren, ahora hasta el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos mencionan que para el bienestar de los niños se necesita observar eh, algo que llaman comer, amar, jugar, y yo añadiría leer. Un niño o niña que come bien, que tiene buenos patrones de sueño también, ¿no? Que tiene suficiente, no digo espacio para moverse, porque no es lo mismo estar encerrado que salir a la calle, pero dentro de sus posibilidades, sí favorecer el movimiento. Esto sí lo señalo con preocupación. Y desarrollar cualquier número de posibilidades de juego, dejar a propósito objetos de la casa que no se puedan romper, pero sábanas, toallas, etcétera, para que los niños construyan, juegan, se disfracen. Ellos saben entretenerse si tienen un ambiente enriquecido, y por enriquecido no digo que tengan que tener objetos caros ni mucho menos, pero al contrario, mientras más hace el juguete, menos hace el niño, ¿no? Con estas posibilidades, y a las maestras y los maestros les pediría
que repartan los libros que están en las escuelas, en los preescolares, que los lleven a las casas. Es muy importante. Es probable que también los niños y las niñas estén leyendo menos porque no hay acervos en las casas. Y ahorita no hay dinero para comprarlas también. Ahora, sobre este sedentarismo que mencionas, en la cual los niños han tenido que sentarse y trabajar frente a un monitor o frente a una tableta, ¿qué tanto recomiendas la flexibilidad de los padres cuando el niño quiere empezar a moverse y a hacer otras cosas y no atender directamente a las clases en línea o a alguna serie de televisión que nos están poniendo con la estrategia Aprenden Casados? Pues mira, yo creo que no es una o la otra. No me atrevería yo a decir que los niños me amarían, pero no. Separen la clase. En realidad, normalmente las escuelas han sido muy prudentes en esta edad de tener media hora, ¿no? de pantalla, y el resto son actividades para que los niños realicen sin pantalla. Pero pues hay muchas horas del día para jugar y propiciar el movimiento, o el juego de riesgo también, ¿no? Que les está faltando. Por eso les gusta el recreo, porque en el recreo pues te caes y te paras, ¿no? Y saltas y no hay alguien que es tu mamá diciéndote, te vas a caer si brincas en la cama, te vas a caer si brincas del sillón, te vas. Y eso hace que pues, los niños estén también paralizados y pues, se sientan y ven la tele o toman una pantalla, ¿no? Claro. Ahora, sobre esto de los padres de familia. Hace un momento nos comentabas que si se llega a extender la pandemia, esta ya sería la última pregunta, tendríamos que dar herramientas pedagógicas o contenidos pedagógicos a los padres de familia. ¿Qué estrategia nos recomendarías para llegar a todos estos padres de familia o a la mayor parte de ellos? Pues mira, tendrían que ser varias. Habría que realmente elaborar algún documento en donde se vieran estas estrategias y poder tener capacitación desde las escuelas a los padres. Una que pienso ahorita, por ejemplo, es en el valor del error cuando los niños aprenden. Y los padres de familia se desesperan, las madres, muy fácilmente cuando el niño comete error, porque lo que quieren es que acabe pronto la tarea o que comprenda pronto el concepto, ¿no? Y entra esta desesperación, pero el error es valiosísimo para aprender. Y otra cosa es, ahorita les están llegando a las maestras los productos de lo que hacen los niños, pero en realidad también hay mucho valor en el aprendizaje, en el proceso, y los procesos no están quedando registrados, ¿no? Perfecto. Pues bueno, Mari Carmen, nuevamente te damos las gracias de parte de clase, de Club EPE también, de todos nuestros patrocinadores que con gusto los repito, Fundación FEMSA, Fundación Bayeres, Fundación Lego, Fundación Certul, Promotora Social de México, Caluz, Fundación Televisa y Tenaris Tamsa, que son los mismos patrocinadores que nos estarán acompañando en la semana de clase 2020, en donde nuestro tema principal es primera infancia. Así que nuevamente te agradecemos por haber aceptado esta invitación, porque eres una de las grandes expertas en el tema de primera infancia, tienes muchísima trayectoria en el tema y nos ayuda mucho a saber esta opinión sobre bienestar en la actualidad en el confinamiento. Muchas gracias, Mari Carmen. Ay, muchas gracias a ustedes. Muy contenta de estar aquí platicando de estos temas. Gracias por lo que hacen ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Y por último, les recordamos que todos los documentos que nos compartió la maestra Mari Carmen Campillo los podrán encontrar en el morral de Mupuret. Lo compartiremos en los comentarios del video en Facebook Live, que también se guardará y almacenará en nuestro Facebook oficial, clase o la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación. Y también pueden visitar la página www.clase.org.mx, en donde pueden encontrar
encontrar todos los videos de los 6 webinars que hemos tenido en el ciclo de clase en casa. Para registrarse a clase 2020, que dará inicio el 23 de noviembre y finalizará el 27 de noviembre, los invitamos también a registrarse en www.clase.org.mx. Ahí en la parte superior derecha tienen un botón que dice registro a clase. Muchas gracias nuevamente, Mari Carmen, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego y gracias a todos quienes escucharon. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes también. Hasta luego.